vuelto un desquiciado, drogadicto. ¿Estás consumiendo drogas? Yo sé que yo tuve la culpa. Yo sé que yo tuve la culpa, Enrique. Doctora, porque cometí un error grave. Y fue que me acosté con la mujer de mi hermano. ¿Siempre fuiste gay? ¿Usted ve eso? Eso él lo hace cada vez que quiere matarme. Esta señora es la novia de mi difunto padre. Este es el título de la casa. Le dejaron el título de la casa a ella. La que pagó y se metió en problemas de hipoteca fue yo. Ella es la fiadora. Ah, ella es la co-signer. Yo no estoy desestimando esa rabia que siente de que me pague algo, aunque sea después de muerto. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo alemán Barón de Holbach dijo: la traición entre hermanos, aún justificada, es una depravación detestable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues esto es una cita muy fuerte. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Le partí la cabeza. Me fui de la casa y pues al tiempo pues lo traje a vivir conmigo porque de verdad ya no aguantaba la situación. Y cuando entré... De verdad, no, corta por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Nachi, tú eres la demandante de este caso. Explícame, ¿quién es Enrique? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este conflicto? Bueno, doctora Polo, Enrique es mi hermano, 4 años menor que yo. Lo vengo a demandar porque él se ha vuelto una persona que él no era. Él no era así. Está vuelto un desquiciado, drogadicto. Me duele verlo como lo veo y está haciendo cosas que no hacía. Él era un muchacho trabajador, bonito, buena pinta y mira cómo está vestido. Siempre estaba bien vestido, bien oloroso y ahora se ha vuelto un loco. Usa droga, usa marihuana, usa cocaína. Cuéntale Yo sé que yo tuve la culpa. Yo sé que yo tuve la culpa, Enrique. Pero ¿cómo tú vas a decir que tú tienes la culpa de las cosas tan horribles que me estás diciendo? Doctora, porque cometí un error grave. Y fue que me acosté con la mujer de mi hermano. Sí. Me duele decirlo. Él es la luz de mis ojos. Y me duele lo que hice, pero sé que estoy mal y estoy aquí por eso mismo. Y lo que quiero es ayudarlo, porque desde ese momento él se ha vuelto otra persona que no es. Mira, a producción yo le entrego un video de las cosas que está haciendo que él no hacía. Y quiero que lo vea. Veamos, por favor, señor director. ¿Usted ve eso? Bueno, pero lo único que vi fue oscuro y un tiroteo. Eso él lo hace cada vez que quiere matarme. Sí. ¿Y tú dónde estás metida en todo eso? Dentro de la casa, en mi cuarto, escondida, porque tengo miedo que él me mate. Él se ha vuelto un ¿Ustedes viven desquiciado. juntos? Sí. Ok, háblame un poco, a ver, de la niñez de ustedes, de cómo llegaron a vivir juntos y de cómo ocurrió este evento que ha puesto a tu hermano en esta situación donde tu vida ahora está en peligro. Y tú dices que tú le llevas 4 años a él. ¿Qué edad tienes tú? No, 22, doctora. Ok, perfecto, tú 26. Ok, cuéntame un poco. Pues mira, doctora, desde muy chico fuimos bien apegados. Siempre, como le dije, ha sido la luz de mis ojos, Enrique. Él es mi bebé, él es mi hijo. Sí. Él es mi ¿Por hijo. qué es tu A un hijo? hijo ¿Dónde no se están le tus hace padres? eso. Le explico. Desde pequeño siempre tuvimos un papá alcohólico, drogadicto. Era súper usuario de cocaína. Y era un alcohólico al extremo. Mi mamá era sumisa, se dejaba maltratar. Nunca nos defendió y pues yo siempre estuve ahí. Yo era atleta en mi niñez, era judoka allá en Puerto Rico.
Y nada, mientras fue pasando el tiempo, mamá murió cuando yo tenía 13 años. Estaba muy pequeño. ¿A 9 causa años. de qué murió? Un derrame cerebral. Ok. Y pues perdimos a nuestra mamá muy pequeño. Ahí yo tomo el rol de mamá con Enrique, como siempre lo he hecho hasta el sol de hoy. ¿Siempre fuiste gay? Pues tuve problemas con mi papá por eso. Siempre siempre quería 2 nenes y yo fui la mayor y me rechazó al principio. Pero pues yo seguí con mi vida y no me importó. Realmente no me importó lo que él pensaba. Yo seguí con mi vida, seguí en mis deportes, seguí mis estudios. Si tú estás triste, ya